Grabar. Muy buenos días, qué gusto saludarlos, tardes, dependiendo de nos estén viendo. Hoy jueves 10 de julio, son las 6 de la mañana, felices de poder estar otra semana con ustedes. Ya estamos, bueno, pues es el episodio 61. Entonces estamos contentos de todo lo que el Señor ha estado poniendo en nuestro corazón, que ha estado hablando en nuestro corazón y bueno, nos lo pone y lo hemos podido compartir, nos sentimos orgullosos porque al final del día toda palabra que nosotros compartimos acá en este grupo es palabra que Dios nos habla, que Dios nos está ministrando, que Dios nos está tocando en nuestro corazón y no crean que es como hablar desde una silla sentado a ustedes, es aprendizaje también para nosotros, así que bienvenidos a todos los que se conectan y bueno, si quieren poner en el chat de dónde se están conectando, es es un Zoom internacional, se conecta gente de Bolivia, veo gente de España, gente de México, sé que se conecta gente de Estados Unidos y se conectan de diferentes lugares porque eso es algo bonito, pues la palabra no tiene fronteras, la palabra de Dios llega a cualquier lugar donde hay una persona necesitada de Dios, donde hay una persona que quiera aprender, ahí está Dios. Yo sé que Dios contesta las oraciones de cada uno de nosotros y bueno, este Zoom para los que se están conectando, porque sé que hay personas nuevas que están conectando, que nos estuvieron pidiendo en la semana la liga. Este Zoom es un Zoom donde hablamos de la palabra de Dios, pero también hablamos sobre temas de liderazgo, liderazgo en el negocio, en Inmunotech, en el negocio en donde estés, o también en liderazgo o liderar a uno mismo, ¿no? A tu familia, a uno como persona. Entonces, son temas, la palabra de Dios son cosas aplicables en cualquier lugar en donde te muevas. Y hace la semana pasada, así es, empezamos un curso de teología que a mí me encantó porque ya teníamos mi esposo y yo tiempo queriendo tomar clases de teología, clases de Biblia. Y en la iglesia en donde estamos, hay algo que se llama el Río de Dios, que comienza con un encuentro. Son 2 días apartados en un lugar, en un hotel, donde hay temas que van preparando tu corazón. De ahí pasa algo que se llama tiempos perfectos, que es un tiempo de sanidad. Después entras a una escuela de liderazgo que te preparan para el día de mañana, si en tu corazón está, abrir tu casa como una casa de oración semanalmente, donde invites personas y compartas de la palabra. Hay todo un proceso. Eso se llama el río de Dios. Y en esta escuela de liderazgo, que algunas de las clases o la mayoría de las clases son clases que nos dan de videos que ya son grabados por la casa paterna de nosotros, o sea, la cobertura de nuestros pastores que está en Guatemala, nos la dan, obviamente hay clases que nos dan nuestros pastores, Alfonso, la pastora Sofía, pero también invitan teólogos, ha habido clases donde hay diferentes psicólogos, psicólogas, y bueno, había un teólogo que la verdad también me encantaba mucho como daba la explicación de teología, o sea, de la Biblia, que se llama Alex San Pedro, que si tiene oportunidad de escucharlo, seguirlo, la verdad es un deleite del conocimiento que tiene, pero también de cómo te lo transmite de una forma tan simple. Y bueno, para no hacerles el cuento tan largo, la introducción, nosotros teníamos ganas de tomar clases de teología y nos invitaron un pequeño grupo de la iglesia y empezamos la semana pasada. Esta semana no tuvimos la clase, pero empezamos la semana pasada y empezamos con los evangelios. Y es tan impresionante ver este tema de los evangelios, porque una de las tareas fue volver a leer los evangelios. Y tú ya sabes que donde empiezas a leer de la palabra de Dios, Dios te empieza a hablar y empezamos con el evangelio de Marcos. Y yo empecé a leer otra vez el evangelio de Marcos, perdón, y fue algo deleitoso porque el evangelio es uno solo, visto por cuatro o dado por cuatro personas, que es Marco, Mateo, Lucas y Juan. Y es como un documental, así lo explicaba Alex, decía, es como un documental de Jesús visto por cuatro personas, o sea, una óptica diferente en el contexto.
un lugar diferente desde donde lo dice, de donde lo platica. Juan se conocía como, él se autonombraba como el amado de Jesús, o sea, lo ve de una forma contemplativa. Marcos más dinámico, y empecé a leer Marcos y les cuento algo curioso, porque si no lo han leído se lo recomiendo. Si ya lo leyeron, como yo, que lo leí hace mucho tiempo porque volví a comenzar a leer la Biblia, Marcos tiene una forma muy, ¿cómo lo puedo explicar? No da mucho detalle de las cosas como las habla. Miren, les voy a leer así algo rápido de cómo dice las cosas Marcos, porque las dice y me identifiqué con él, porque les confieso, a veces cuando estoy con Azul, con mi esposa, y me pregunta algo, soy así como muy, pasó esto, esto y esto, así, no doy todo el detalle, pero cuando ella me cuenta, ella es muy como Juan, porque Juan explica todo. Y creo que las mujeres a veces son mucho como Juan. Lo van a leer y lo van a ver ya con estos ojos. Cuando vean a Juan van a ver el detalle, da el detalle completo. Por ejemplo, en el tema cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto antes de empezar el ministerio, Marcos en del 12 al 13, lo explica así, fíjense, dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Tan tan. Y luego empieza en el 14, empieza a hablar del ministerio. Así, como explica las cosas de una manera así. Y luego cuando tengas tiempo, lee la tentación de Jesús por el libro, por Juan, o no le explica como la tentación, pero cuando lleva al desierto, o Mateo o Lucas, pero lo explican más, no recuerdo si en específico, pero todo lo detalla más. Entonces, Juan siempre explicaba a Jesús como, y Jesús hizo este milagro así, así, o Jesús dijo esta parábola, y después dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga, y aparece en siguiente versículos que se va. O sea, como que no daba tanta explicación, como que lo hablaba así muy, de hecho, el evangelio, como lo explica Marcos al final, no tiene como conclusión, lo deja como sin final. Entonces, cuando yo empecé a leerlo, Dios me empezó a hablar bastante porque me empezó a reconocer, y una de las cosas, y con esto quiero empezar, que Marcos, la forma como lo explica, habla mucho sobre esta forma de los discípulos, cómo eran personas que se equivocaban, personas con fallos, personas que tenían oportunidades y todo eso. Y eso cuando el lector, o sea, cada uno de nosotros lo vemos, conocemos un evangelio de esperanza, donde entramos nosotros. Entonces, por lo general, a mí cuando me pregunta una persona, ¿por qué evangelio empiezo? Yo siempre he dicho por el evangelio de Juan, porque es más detallado. Pero Marcos es un evangelio de esperanza. Si estás pasando por retos, por desafíos, te invito a empezar a leerlo porque te da esa esperanza de saber que si los discípulos fueron escogidos, que si fueron perdonados, caminaron, nosotros también podemos caminar con Jesús. Y bueno, ¿qué te voy a hablar hoy? El tema, para los que están anotando temas, se llama casa de oración o cueva de ladrones. Casa de oración o cueva de ladrones es el episodio número 61 y voy a empezar con este pequeño trailer o video que agarré un espacio de unos 5 o 10 segundos porque esta escena creo que todos la han visto y a mí me encanta, y como soy muy visual, entonces se las quise compartir para que recuerden esta escena que les voy a poner. Para los que no han visto la serie, es de la serie de Chosen y es esta parte de la escena de la temporada número 5. Jerusalén, Jerusalén. Mi casa debería ser un lugar de oraciones y la convirtieron en guarida de ladrones. ¿Con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Con la mía. Tenemos un...
Ahí, bueno, ahí lo voy a cortar, les recomiendo que lo vean. La verdad es, para mí ha sido un deleite poder ver esta serie porque te hace, cuando empieza a leer la palabra de Dios, te hace como ver hasta el polvo de los zapatos, todas estas escenas que yo voy leyendo la palabra mientras estuve viendo la serie y de verdad es un deleite porque puedes poner imágenes en tu cabeza dentro de lo que Dios te está hablando y lo hace más rico. Al final es todo este aprendizaje. Entonces, a mí Dios en este tiempo que estaba leyendo Marcos, que fue toda la semana pasada, lo leí aproximadamente en 4 días, son 16 capítulos, leí 4 por día, me habló de este momento en donde Jesús llega a este lugar y hace esta escena que creo que muchos le hemos visto, que está en el libro de Marcos. Esto sí te lo voy a poner en la Biblia cómo aparece, pero está en el libro de Marcos número 11. Te voy a pasar el versículo para que lo veas, del 15 al 17, y te lo voy a leer, este versículo cuando llega Jesús a Jerusalén. Dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Y cuando leí ese último versículo, de verdad fue como que me penetró, me impactó. Ya sabes cómo es la Biblia, que hay cosas que tú lees y te brincan y ya es rascarle, empezar a investigar y todo eso. Y a mí me encantó lo que encontré en este proceso porque, primero que nada, lo que Dios ponía en mi corazón es que Jesús lo que quiere es entrar en tu vida, tu familia, tu iglesia, tu liderazgo, y quiere hacer una limpieza. Fíjate bien esto. Lo que quiere hacer es una limpieza en tu vida, en tu mente, en las cosas que a veces hemos caminado a nuestra manera. Yo soy el primero en levantar la mano, que las hemos hecho. Yo lo hablé hace 15 días, que a veces hemos hecho un Dios a nuestra manera, como ese pueblo de Israel cuando adoró un becerro de oro. Lo decía hace 15 días, que el becerro de oro lo hicieron porque era lo que tenían, lo que habían visto, aunque Dios los había, con las plagas, los había sacado de la esclavitud, había abierto el mar, habían pasado dentro del mar, habían pasado tantas cosas. Ellos, cuando adoran este becerro de oro, era lo que traían, porque era lo que estaban viendo, en lo que tenían en su mente del pueblo de Egipto, lo que adoraban, el oro con lo que habían ellos trabajado o ellas trabajado en ese tiempo, pero todo era perfecto, porque aún eso a nosotros nos habla sobre querer hacer una limpieza. Dios quiere hacer una limpieza en nuestra vida. Y yo hoy, a lo que te invito, en lo que yo esté hablando y compartiendo de la palabra, yo te invito a que le abras tu corazón a Jesús, a que le digas, haz una limpieza en estas áreas de mi vida. Si tú sabes que hay un área de tu casa que necesitas limpiar, yo te voy a confesar algo. Me voy a quemar aquí frente a ti el día de hoy. Yo, aquí en mi oficina, los cajones de aquí abajo necesitan una limpieza. Y esa limpieza, te confieso, no sé tú si hay áreas en tu casa que quieres hacer una limpieza y a veces las postergamos. A ver, levanten la mano algunos postergadores que estén aquí, que tengan áreas en su casa que quieran limpiar y que dicen, ay, bueno, la voy a limpiar. Yo así, y de hecho, la semana pasada yo le dije a la persona, gracias a la persona que nos ayuda aquí en la casa, Pati, le dije, Pati, antes de que cierre este año, tenemos que limpiar los cajones. O sea, literal, yo el año pasado agarré bolsas negras y saqué cosas que no es basura, son cosas que ya uno acumula, que ya pasaron más de 3, 6 meses y ahí siguen y no le sacas uso ni provecho. Entonces, lo primero que tienes que saber es qué áreas de tu vida tienes que limpiar. Eso es lo primerito. O sea, yo sé, por ejemplo, física y personal y espiritualmente, conozco áreas en mi vida que yo tengo anotadas en mi vida personal
que yo pongo en oración a Dios y le digo, Señor, quiero comenzar a limpiar esto. Señor, esto te entrego porque esto necesito limpiar. Falta de perdón, alguna adicción, algún problema, manejar la ira o tener ira, juicio, crítica, murmuración, no sé. Tienes que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque Dios sí lo sabe. Dios sabe las áreas de Manuel que tiene que limpiar, pero yo sí he conocido a un padre tan amoroso, un padre tan cuidadoso, que no se mete en mi vida si no le abro las puertas de mi corazón y de mi vida. Porque eso es amor, eso es respeto. Quiere totalmente, anhela con todo su corazón porque sabe que esas áreas me pueden estar lastimando, me pueden estar dañando, me pueden estar frenando de mi bendición. Me pueden estar haciendo perder el tiempo, desenfocando. Claro que anhela, pero mientras yo no se las entregue, no va a pasar nada. Entonces, una de las cosas que yo pido desde ahorita es que Dios, a partir de ahora, no nomás sea aquí en el Zoom, a partir de este momento, Dios traiga a tu mente cualquier área que necesita ser limpiada y que aún nosotros aún bloqueamos, ¿eh? Te digo eso porque aún a veces hay cosas que aún nosotros bloqueamos en nuestra mente y dejamos pasar. Yo te voy a contar algo. A mí, muchas cosas de mi infancia, que no es que las pasé mal, las bloqueé en su momento, ¿eh? Se me olvidaban muchas cosas, me preguntaban y muchas cosas se me olvidaban. Y no es por capacidad de memoria. Dios me ha ido revelando muchas cosas en mi vida que yo las fui bloqueando por heridas que fui pasando en el proceso. Entonces, esto es el primer mensaje que yo te quiero dejar. Algo que Dios ponía es que Él, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, quiere hacer una limpieza en tu vida, en el área que sea. No importa qué tan pequeña crees que tú seas, porque para ti puede ser muy pequeña, pero para Dios puede ser tan grande, porque eso pequeñito que a lo mejor ya domamos o ya domesticamos en nuestra vida, puede estarnos frenando, nos puede estar desviando. Ahora, ¿dónde sucede esto? Vamos a meternos un poquito en el contexto histórico. Sucede en la semana final, cuando Jesús entra a Jerusalén, es en la semana final de Jesús en Jerusalén, cuando recién entra en este pollino, en este burrito que le dice, antes de entrar le dice a unos discípulos que vayan a buscar un pollino que nadie se ha subido en él, y a mí eso se me hace también bien curioso, que debe tener también su parte y su explicación, pero le dice, alguien que nunca hayan usado, y van y lo encuentran y con ese es el que entra. Imagínate, el rey de todo el universo entrando en un pollino demuestra la humildad. Entonces ocurre este incidente, ocurre después de su entrada triunfal, cuando todos empiezan a poner palmas, empiezan a decir Hosana, reconociendo que Él es el rey, el Mesías, reconociendo esto. Entonces empiezan ellos después de esto, es cuando entran a Jerusalén y se da cuenta de todo esto. Ahora vamos a ver la explicación del original de las palabras. Por ejemplo, cuando dice mi casa en el original, hace referencia al templo de Jerusalén, pero también en sentido amplio, también el lugar donde habita la presencia de Dios. Su casa, o sea, cuando dice Jesús, mi casa será llamada oración, no hablaba nomás a un lugar físico, hablaba a un lugar donde habita la presencia de Dios. Porque en el Antiguo Testamento, Isaías, en el capítulo 56, dice que Dios llama, él pone que Dios llama al templo mi casa, o sea, empieza a hablar a este lugar que es su casa. Ahora, casa oración, que en el original la palabra es oikoproseuches, que el original significa un lugar consagrado a la intercesión, un lugar consagrado a la oración, a la comunión con Dios y a la adoración verdadera. O sea, este templo es un lugar de oración. La iglesia, el templo es un lugar de oración, pero también el lugar donde habita la presencia de Dios es un lugar de oración, de intercesión, un lugar de comunión con Dios, un lugar para poder platicar. O sea,
nosotros tenemos que tener claro algo, que nosotros, como este lugar de oración, este templo, porque Él habita dentro de nosotros, no puede ser un altar de Dios y un mercado al mismo tiempo. Primera confrontación o exhortación. No puede ser un altar de Dios y un mercado. Y aquí quiero dejar algo bien claro. No con esto es, no, todo se tiene que entender que nosotros tenemos una profesión en la tierra y una profesión para los cielos, una vocación de lo que fuimos llamados para Dios. Hay un llamado para Dios, pero también hay un llamado a los negocios. Dios sabe que la necesidad de trabajar es importante, la necesidad de desarrollar un negocio. Por eso para mí yo seguiré diciendo, para mí Inmunotech ha sido una bendición. Ayer o antier hablaba con un equipo de España, que había gente de España y de Colombia, y que entre ellos había muchos pastores, muchas personas, iban a ser como 10 y fueron como 40 entre pastores, personas de iglesia, de servicio, y se me hizo bien bonito y al final yo le decía, no solamente vamos a ir por gente que está en las cosas de Dios, también gente que está en la oscuridad, porque al final, primero que nada, entender que esto es un negocio, y segundo, al tiempo, ellos beberán de lo que tú traes al tiempo. Y entonces una cosa que yo les mencionaba a este equipo era porque a veces el que conoce de Dios y luego conoce Inmunotech, lo voy a decir así, a veces se esconde en la religiosidad. Y en la religiosidad a veces piensan que, por ejemplo, yo tengo bien claro que Dios le dio la ciencia al doctor Gustavo Bonus y a la doctora Patricia Conchaven para desarrollar, y la inteligencia y la sabiduría para desarrollar lo que hoy conocemos, toda esta investigación para conocer lo que hoy conocemos que es Inmunocal, que ha traído bendición para muchos de nosotros. Eso es bien claro, porque los milagros pueden ser un milagro de Dios a través de orar, pero también a través de algo, de un producto. Jesús usó la tierra para hacer milagros de sanidad. O sea, demostraba que a veces puso tierra o lodo en los ojos de alguien. O sea, usó un material externo cuando él lo podía hacer solamente desatando la palabra. Pero ahí nos deja una enseñanza que también podía utilizar cualquier cosa, una operación, un doctor, cualquier cosa para usar los milagros, para hacer los milagros. Entonces, podemos entender que este tema del trabajo no tiene que ver con esta oración que yo te dije. No puede ser un altar de Dios y un mercado al mismo tiempo. Lo que a Jesús le molestó en ese momento es que el espacio principal de oración, ese lugar privilegiado de oración, este templo, ese espacio, se metiera y se mezclara. Ojo, se mezclara haciendo un lado las cosas de Dios y quitando la importancia de Dios, que era lo que Dios ponía en mi corazón. Dar el tiempo en tu vida y en mi vida primeramente para Dios, y el tiempo que tengas para tu trabajo, hacerlo para tu trabajo. El tiempo que tengas para divertir, hacerlo para divertir. O sea, son los espacios y los tiempos que tú tienes que hacer y saber poner las prioridades en tu vida. Ahora, dice, el versículo dice, para todas las naciones. Esto hablaba en el original que se refiere a unir a toda la inclusión universal. No solamente para el pueblo de Israel o no solamente para los judíos, voy a decir, sino para todo el pueblo de Israel, para los gentiles, como se mencionaba en la palabra. El plan de Dios siempre ha sido unir a todos, que todos conozcan de Él. No solamente, como se lo decía en ese grupo, esta bendición no solamente es para los que conocen de Dios, también para los que no. A mí, yo Emanuel, yo me acerqué a Inmunotech sin tener esta relación profunda con Dios. Ojo, sí conocía de Dios, sí había leído poco la Biblia o la había escuchado en el templo, había ido a encuentros y todo, pero yo tenía hambre en mi relación. Yo conocí Inmunotech por una necesidad totalmente económica, dinero, deudas y querer hacer algo con mi vida. Al tiempo, cuando le diagnostican el cáncer a mi mamá, que nos acercamos a la iglesia, fue cuando ya empecé a tener una relación con Dios más fuerte. Entonces, esto es abierto para cualquier persona. El evangelio es para cualquier persona.
nuestra vida personal se tiene que convertir, como decía Jesús, en una casa de oración. Nuestro tiempo que le dediquemos a Dios tiene que ser un tiempo fuerte de oración, porque a veces andamos tan distraídos. Tú viste esta cápsula del video. Se escuchaba mucho ruido, mucho grito, ventas, todo era por estas transacciones que se hacían para el sistema sacrificial, perdón, para los sacrificios. Lo que se vendía ahí eran los animales para el sacrificio, o sea, era para este sacrificio, para Jehová, para Dios. O sea, aparentemente era para algo bueno, pero había una distracción total. Entonces, al final dice cueva de ladrones. La cueva en el original griego implica un refugio secreto, una guarida, un escondite. Ladrones no solamente eran estos estafadores financieros, sino también violadores de pactos y personas corruptas. O sea, Jesús habló fuerte, exhortó fuerte, había un celo por ese lugar, había ese celo divino por que se hiciera lo que se tenía que hacer en las cosas de Dios, pero no permitía nada más. ¿Pero qué crees? También hay un celo por nuestra vida. Y no es el celo que a lo mejor tú conoces tóxico de una pareja, queriendo saber dónde está la otra pareja a todo momento con este celo tóxico. Hay un celo que viene de Dios, que es un celo que Dios nos quiere solamente para Él mismo. No quiere que compartamos nuestro corazón o idolatremos a alguien más, el dinero, el trabajo, aún el servicio en el ministerio. Aún Dios me ha dicho, primero soy yo antes de que tu esposa y tu familia. Porque si yo estoy bien con Dios, voy a estar bien con mi esposa y mi familia, es lógico. Cuando pongo primero a mi esposa y a mi familia antes que Dios, se vuelve un círculo de peleas, resolver con nuestras fuerzas y hacer las cosas. Y esto lo venimos a aprender en Dios. Azul tiene tan claro eso, que antes que un servidor está Dios primero. Y a mí cuando lo escucho que lo dice alguien más, me lo dice a mí o lo platica en un Zoom o algo, a mí no me da celo de Dios, al contrario. Yo le hago así, para mí es esto, porque yo sé que Dios quiere lo mejor para los dos, no solamente para ella como persona e individuo, como para ti, pero quiere lo mejor para los dos como matrimonio, porque quiere que le demos lo mejor como padres físicos a nuestras hijas, aunque tienen un padre espiritual. Entonces, es como entender bien claro esto. El cuerpo, este templo, se convierte en un lugar de intercesión, que no se convierte en un lugar de transacción. Entonces, había mucho ruido, había cambistas, vendedores, había mucho comercio, se estaba ganando dinero con el sistema sacrificial. La gente que no tenía dinero no lo podía hacer. Y entonces él se enfurece, él tiene este celo con justa indignación de esto. Y como acto profético, Jesús anticipa el fin del templo físico, que lo habla en Juan 2:19 y te lo voy a mostrar ahorita, y el surgimiento de un nuevo templo. Fíjate lo que dice el libro de Juan. Él, cuando llega enfurecido haciendo esto, es cuando Jesús dice esto. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Que esto, para los judíos, no tenía sentido. Algo que había durado muchos años, creo que más de 40 años en construirse, no tenía sentido que se levantara en 3 días. Pero él ya proféticamente estaba hablando de lo que iba a pasar con él. Iba a morir. El templo físico, el Jesús que todos escuchaban, veían, el Jesús que era 100% Dios, 100% divinidad,
Iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. Y bien dijo algo a sus discípulos: les conviene que me vaya, porque sabía que cuando él partiera, que él muriera sin pecado y sin mancha en esa cruz, en una injusticia, sabía, y literal, la palabra dice que se rompe un velo, y que es el mismo velo que se rompe del cielo a la tierra, en donde esta religión se rompe, y viene este tiempo en donde el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. O sea, este acto simbólico de limpiar el templo, que era este símbolo de restauración espiritual, a encontrarnos en la adoración verdadera de Dios. Entonces, bien lo dijo en 1 Corintios 6:19, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. O sea, el cuerpo, esto es algo simple, algo sencillo, algo que ya has escuchado, pero que si hoy, así como Dios me lo puso esta semana en mi corazón y así lo taladró en mi corazón, si hoy sucede lo mismo contigo, vamos a entender que el templo de Dios, nos convertimos nosotros en ese templo de Dios. Él quiere venir a limpiar, como te lo dije al principio, nuestro templo, nuestro cuerpo y todo donde nosotros nos desarrollamos, porque limpiándonos a nosotros por dentro, si nosotros nos limpiamos por dentro, la forma que vamos a hablar y actuar es como de nuestro corazón emana la vida. Él quiere venir a limpiar para que de nuestro corazón emane eso a los demás. De lo que hay adentro es de lo que constantemente nosotros estamos hablando. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué mesas necesitas que Jesús quite, voltee, saque de tu corazón? ¿Qué cosas son las que necesita volcar en tu corazón? ¿Qué negocios con el pecado necesitas cortar? ¿Qué cosas necesitas arrepentirte? Porque aún el no tomar decisiones es un pecado de omisión. No solamente es lo que uno dice o uno hace, también lo que uno hace desde el punto desde donde dejes de hacerlo. Porque a veces lo puedes estar dejando de hacer por temor o por cobardía. Y Dios bien lo dice, no tienes un espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Cuando Jesús viene a limpiar este templo que somos nosotros mismos, es porque está a punto de manifestar su gloria. Emanuel, ¿qué tiene esto ligado al liderazgo? ¿Qué tiene ligado a lo que hablabas, al negocio? ¿Qué tiene ligado a mi casa? Todo, absolutamente todo. A veces andamos cargando tantas cosas dentro de nosotros o en nuestra espalda. Se hace como esta metáfora, ¿no? A veces andamos cargando vidas de alguien más, pues. A veces tomamos posiciones que no son las nuestras. A veces la hacemos de Dios. A mí Dios me ha jalado las orejas muchas veces por meterme en procesos que Dios no me pide meterme, pero yo me meto por agradar al otro. A mí me ha pasado mucho. Y una vez me pasó, te lo platico, porque quiero que veas cómo a veces Dios lo hace, o a veces uno lo hace. Una persona en la iglesia me pide prestado dinero y yo le presto. Y al final, pues lamentablemente la persona no me paga y lamentablemente la persona deja aún de ir a la iglesia.
Y fue como esta primera experiencia o experiencias que me habían pasado. Y cuando yo hablo con Dios o platico con Dios, me dolió pues todo lo que sucedió con la persona, ¿no? Y cuando platico con Dios, Dios me lo reveló. Me dijo, es que tú la hiciste de Dios. Me dice, esta persona estaba pasando por un proceso económico que yo lo quería tratar, no tú. Y lo platiqué con el pastor y me regaló un libro, Una vida de abundancia, Una vida llena de abundancia, no recuerdo bien el nombre, pero que hablaba mucho sobre esto. Y cuando pasa el tiempo, yo me di cuenta que a veces Emanuel, queriendo agradar y no caer mal a las personas, hacía cosas que primeramente a Dios no me lo había pedido y segundo, que era por cuidar esto, cuidar como esto que esté bonito, que aun que me admiren, que vean que esto, que lo otro. Y Dios me lo pidió después. Todo lo que pase, óralo, óralo. Y de ahí para adelante, Dios me ha puesto, cuando me piden, me ha puesto a dar, pero también me ha puesto a decir que no. Y me costó trabajo porque ahí salió algo cuando dije que no, que yo sentí como se molestaron las personas por un tiempo. Me costó trabajo lidiar con eso. Personalmente te lo digo. Y esto no solamente te hablo del tema económico, te hablo de agradar en muchas cosas. No te tengo que decir qué, pero hay cosas en las que nosotros siempre estamos buscando agradar a los demás. El detalle es desde dónde viene esto. ¿Desde dónde viene? Porque si es algo genuino, natural y auténtico, solamente muéstraselo a Dios y que Dios te lo revele. Si es algo de verdad genuino, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. O sea, yo entiendo que aún el dinero son las manos de Dios para extenderse, pero hay procesos. Hay procesos en los que nosotros tenemos que estar bien atentos. Aún para mí, yo necesitaba pasar por este proceso, estas formas, para yo ser tratado en áreas que Dios me ha estado tratando de mi vida personal, pero también hay procesos en los demás que a veces uno se mete como el Salvador y a uno le gusta la capa de Superman. Y más familia, más en el liderazgo, ¿eh? Y liderazgo no te hablo de miles de personas, te hablo 5, 10. Recuérdate y cáchate. Cuando empiezas, que es importante apoyar a la gente, trabajar con la gente, siempre esto es importante, estar con la gente, pero cáchate a veces que hay lugares que cuando alguien ya empieza solo a desarrollarse, cáchate porque hay veces que pasa que dices, ¿y por qué ya no me buscó? A mí me pasó en mis comienzos, ¿eh? Por eso te lo tengo que decir. ¿Por qué ya no me buscó? ¿Por qué ya no me habló? ¿Por qué? Y ya ahí voy a buscarlo. Y luego salió, después entendí que era esta parte que yo quería tener como esta referencia. Ojo, hay estrategias, hay formas donde tú hablas con tu equipo, les das indicaciones, estás al pendiente, pero si no te buscan porque ellos ya lo pueden desarrollar, qué bueno, que a lo mejor te usen como el testimonio, pero si te causa, como a mí me causó aquí un sentimiento como de vacío, entonces ahí, literal como comercial, chécate. Y es bien fácil. Aquí, más allá de todos los libros que siempre van a aportar algo bueno, métete a la presencia de Dios. Métete. Así como dice Liliana, sí es cierto, es ego. Es cierto. Y a veces lo disfrazamos tan bonito, de verdad, lo disfrazamos tan bien. Yo me caché disfrazándolo, pues, tan bien. Y Dios me ha ido tratando, no estoy terminado, pero es esta parte de meterte a la presencia de Dios, o sea, darte un espacio, no cuando estás lavando los trastes, no cuando te levantas, te estás bañando. Esto es bueno, se llama comunión. Es cuando dice, velate y orá todo el tiempo, es bueno porque estás todo el tiempo platicando con él. Bueno, no lo cambies. Ahora, un tiempo, un espacio, métete. Yo, por ejemplo, te lo he estado diciendo, me levanto 5:45 de la mañana para empezar a orar de 6 a 7. Un tiempo donde estoy solo. Después yo cambio a las niñas, preparamos mochilas y es el tiempo que mi esposa se mete de 7 a 8 a orar. Por si lo están escuchando esposos, también busca hacer un espacio
para que tu esposa o tu esposo, obviamente no es forzado, no le digas, ya oraste, ya esto, no, no, no. En tu oración, ora, Señor, toca la vida de mi esposa o de mi esposo para que también tenga sus tiempos de oración y negocia estas partes, varones. Nosotros tenemos que ser más, tenemos que sacrificarnos más. La mujer necesita dormir un poco más. Hormonalmente es necesario. Nosotros podemos levantarnos más temprano, tener un tiempo de oración y dejar un tiempo de oración. Si tienes, como en mi caso, niños pequeños, te encargas tú de esas cosas para que le des su espacio. Te digo algo, te conviene y me conviene. Y a las mujeres les conviene y nos conviene. Si aún tu esposo o tu esposa no está en las cosas de Dios, no se pelea con palabras, se pelea en oración. Porque tu cuerpo es el templo de Dios, es donde habita la presencia de Dios. Solamente háblalo y empieza a pelearlo. A ver, ¿por qué no sucede de la noche a la mañana? Porque a veces si tuviéramos respuestas de la noche a la mañana, ¿verdad? Te alejas. Si hubiera cosas hasta así tan rápidas, te alejas de Dios. Y Dios lo puede hacer aún simplemente sin pedirlo, lo puede hacer. Pero ¿sabes qué es lo que más le importa a Él? La relación contigo. Que tú y yo tengamos una cristodependencia, porque es relación. Mientras más te relacionas con Él, ¿qué crees? Más te enamoras de Él. La realidad de las cosas, a enamorarte del Padre es una maravilla. Entonces, quiero que te des cuenta de esto. La realidad es que Él quiere manifestar la gloria de Él en nosotros. En el pueblo de Israel, cuando lanza las plagas, no era Él. Si tú lees el Antiguo Testamento, tú te vas a dar cuenta que siempre decía, después de que visitaba Moisés y Aarón al faraón, siempre decía, y Dios y Jehová endureció el corazón del faraón. Jesús lo endurece el corazón. Fíjate, Jesús a veces endurece el corazón de alguien cercano a nosotros porque quiere manifestar todo su poder y gloria dentro de nosotros. No es porque, ay, qué gacho eres, Dios. O sea, tú los haces que se enojen porque quieres darme más, o quieres que aguante más, o quieres que esto. No, no, pero para nada. Él nos va a dar las batallas, aún las tentaciones que podamos soportar, dice la palabra de Dios. Pero Él lo que quiere es manifestar su gloria en nuestra vida. Yo te voy a contar aquí un testimonio. Mi madre, cuando nos acercamos a la iglesia, yo te lo he dicho por el testimonio de su cáncer, nos acercamos y empezamos a ir, ella deja de ir, nosotros dejamos de ir, y al tiempo nos acercamos otra vez a los 6 meses, 8 meses, pasa 2014, a finales del 2014 nos volvemos a acercar, y nos involucramos tanto que teníamos tanta hambre de leer la palabra como estamos aprendiendo y queremos más y más y más, y buscábamos y estábamos, y habían un curso para enseñar cómo ayunaban y ahí estábamos Azul y yo, y nos levantamos y de verdad estábamos. Y cuando abren bautizo, yo dije, yo me quiero bautizar, yo quiero, porque lo que estoy sintiendo, Azul me entiende pues, porque platicábamos, pero no me entendían y yo me acuerdo, y esto lo digo con mucho amor y mucho respeto hacia mi madre, aunque ella no está, pero yo me acuerdo que yo dije, quiero bautizarme, y me acuerdo que tuve ahí una confrontación mamá-hijo, porque me dijo, hijo, pero ¿cómo te vas a bautizar? Y todo, no era para tanto, así me decía. Y a veces hasta me tiraba, me decía, es que estos cristianos, y empezaba a tirar. Y yo le decía, mamá, a ver, te voy a ser bien sincera. Le decía, el Emanuel que tomaba, que salía de fiesta, que esto, en todo este tiempo ya no lo hago, ¿no te has dado cuenta de eso? Y me dijo, no, sí, de verdad te estoy muy agradecida con Dios. Le digo, esto es un paso que estoy dando porque de verdad es algo que yo estoy sintiendo. El punto fue que cuando nos bautizamos, mi madre tan amorosa, tan hermosa, me abraza y me dice, no era para tanto. Y lo confieso con mucho amor, de verdad te lo digo. Mi madre era una mujer amorosa, fuerte, me aprendí bastante, de verdad. Honro la vida de mis padres bastante. Nada le puedo decir, pero tenía un carácter fuertecito, para los que la conocieron. Entonces, me abraza y me dice, no era para tanto, pero fíjate, te voy a decir algo, porque este es el testimonio que Dios da. Que cuando en su etapa final del cáncer, mi mamá nos hablaba a Azul y a un servidor para que fuéramos a orar por ella. Cuando tuvimos varios, me criticó, me juzgó,
Y para mí, de verdad, nos agarramos. Yo como buen hijo me peleaba, a veces discutía y no aprendí a callarme. Que al final, en sus últimos tiempos, te hablo, no sé, 1, 2, 3 meses, me hablé y me decía, Manuel, pueden venir a orar por mí. Y a mí se me hace esto, fíjate, me acuerdo y me emociono porque se me hace esto tan bonito, porque ella me decía, cuando oraba por ella, me decía, es que cuando oran por mí yo siento algo tan bonito que no lo siento normalmente. Y yo por dentro sentía como este testimonio que luego entendí en la palabra de Dios, que es este testimonio de el Espíritu Santo dará testimonio por sí solo, porque el templo de Dios está dentro de uno. Y si uno está constantemente habitando, buscando, teniendo conexión con uno mismo, porque el Espíritu Santo cuando lo recibes ya está dentro de ti, imagínate, si ya está dentro de ti, lo único que tenemos que hacer nosotros el día de hoy es dejar que Él vuelva a abrirle la puerta de nuestro templo, voy a decirlo así, para que Él entre y vuelque todas esas mesas. Decirle, Señor, aquí está esta mesa del pecado. Aquí está esta mesa que he puesto aún el trabajo más alto que a ti. Esta mesa que he puesto aún esto, que el ministerio, el servicio, lo que hayas puesto, la adicción, la pongo frente a ti esta mesa para que Él llegue a voltear con ese carácter y esa fuerza que viste en el video, porque ahí es donde cuando quita todo, ahí es lo que decía, casa de oración o cueva de ladrones. Fíjate, casa de oración o cueva de ladrones. Así que yo sé que cuando tú le abres las puertas a Dios, tú vas a conocer un Dios de amor, vas a conocer un padre, vas a conocer un padre que se divierte y un padre que no solamente es un padre que te viene a regañar, te viene a juzgar, es un padre amoroso. Esto que te estoy diciendo es por amor a nosotros, es por amor a cada uno de nosotros. Es porque Él quiere pasar un tiempo con cada uno de nosotros. Él quiere llenarse, que se llene de nuestro perfume de adoración. Adoración no solamente es la canción, la adoración es la forma como nosotros vivimos, el reflejo de nosotros, que Jesús vive dentro de nosotros. Porque ve un rostro de amor, ve un rostro de perdón, ve un rostro de misericordia. Lo he dicho anteriormente, mientras más estamos pegados a nuestro Maestro, mientras más seguimos sus enseñanzas, más nos parecemos a Él. Y mientras más nos parecemos, más gente quiere de Él. Es que es eso es evangelizar, buscar reflejar a Jesús con tus acciones. Él sabe que tú y yo tenemos esta naturaleza pecadora y nos vamos a equivocar. Lo sabe, pero sí somos llamados a ser como Él. Sí somos llamados a ser como Jesús, a caminar como Él. Sí somos llamados a caminar en santidad. Sí somos llamados a eso. Y a mí me encantó y voy a terminar con este video porque me encantó cuando lo vi. Es un video de un padre jugando con una niña y me encantó esta imagen que hoy quiero que te lleves de quién es el padre contigo como hijo o hija. Vete en esa hija o hijo haciendo lo que quieres hacer, tirando las cosas, haciendo cochinero, divirtiéndote, lo que sea. Pero la reacción del padre a mí me voló porque digo, qué bonito es poder conocer a un padre amoroso, a un padre misericordioso. Y fíjate, es un padre que se graba jugando junto a una hija en diferentes ocasiones. Déjame, te lo pongo aquí. C'est pas dangereux, regarde. Est-ce que... L'anniversaire pour les mariages. Il faut arrêter. Vite avant que ça coule par terre. Fatigué, papa le fait. Allez, papa, t'es mon meilleur ami, papa.
comme moi. Et hop, tu fais ça. Hop, tu fais ça. C'est pas dangereux. De verdad, yo quiero creer que es al Padre que le servimos, fíjate. A ese Padre que le aventamos harina, que tiramos las cosas, las regamos y que en lugar de regañarnos saca un popote y nos ayuda a limpiarlo. Es al Padre que le sirvo, es al Padre que quiero que sigas. No al Padre únicamente que a veces piensas que te está regañando, porque aún eso es amor, pero esta imagen de este Padre que juega, que se divierte. Yo he conocido ese Dios, ese Jesús. Soy líder de jóvenes, lo he conocido, cómo es divertido, cómo se ríe, cómo es bromista. O sea, de verdad, no acabas de conocer a tu Padre que está en los cielos, a tu Padre que llora contigo cuando la estás pasando mal, cuando estás desesperado, cuando estás en ansiedad. Él está ahí. No es un Padre ajeno, es un Padre que está ahí presente. Es un Padre que se entrega, un Padre que ama, un Padre que se divierte. Ese es el papá, ese es Dios. Cuando tú lees la Biblia, ese es el que quiero que veas, con el poder de poderte liberar de un ejército, con el poder creativo de crear toda la tierra, aún con el poder de proveerte de lo que tú necesites. Él mismo lo dice. Si las plantas, las flores, las aves tienen alimento, ¿qué no más nosotros que somos su creación amada? Si estás pasando por algo económico, es temporalidad. Hay cosas que se tienen que ajustar. No va a llegar con el boleto de la lotería a dártelo, porque si hay cosas que tiene que ajustar, podía ser ese boleto como hasta un arma, pero es que Manuel, a veces no tengo ni para comer. Dios lo sabe y sé que has visto milagros en tu vida. Y si estás pasando por cosas así, de verdad, Él es proveedor y póstrate ante Él y pídele, clámale, pídele a Dios cómo hacerlo. Si tú hoy estás por primera vez y tú dices, Emanuel, es que yo nunca he hecho, y hoy lo vamos a hacer, yo nunca he aceptado a Dios en mi corazón, porque hay algo que con tus palabras lo dices, lo declaras en voz alta para aceptar a Dios en tu corazón. Si hoy si nunca lo has hecho, hoy es ese tiempo para hacerlo, porque la palabra dice que con esto, declarándolo a Él como Señor y Salvador, pasamos de creación, de solamente creación, porque todo es creación, pero porque pasamos de creación a hijos e hijas de Dios. De creación amada pasamos a hijos e hijas. Pasamos de muerte física, muerte espiritual a vida. O sea, si hay algo cuando tú lo aceptas en tu corazón, pero al aceptarlo, también hay cosas que no tienes que dejarle únicamente a Dios, que son cosas de nuestra carne. Resistir. Hay cosas a las que hemos batallado que tenemos que aprender a resistir a Él. Así que hoy te invito a cerrar tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y voy a repetir, te voy a guiar en una oración. Esta oración por la que te voy a guiar, tú la vas a repetir en voz alta. Lo más importante de todo esta declaración de fe es eso, que lo hagas con fe. Solamente con tus ojos cerrados y vamos a repetir. Bendito Padre, te pido perdón de todos mis pecados y te acepto el día de hoy como Señor y Salvador de mi vida. Entra en mi corazón, haz esta limpieza y escríbeme en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si esta es la primera vez que lo haces y nunca lo hayas hecho, te voy a pedir un favor, porque el chat queda todavía puesto. A mí me gustaría, a mi esposa nos gustaría enseñarte cómo empezar a orar y a tener estos tiempos de devocional, estos tiempos de intimidad. En el chat quiero que me pongas tu nombre completo. Abajo me pones el teléfono con Lada.
el nombre y el teléfono con la A. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer yo? En esta próxima semana voy a agregarte a mi WhatsApp y te voy a enviar cómo hacer un devocional. Y te voy a enviar, hay una aplicación que es una Biblia en línea, y te voy a enviar el libro de Juan para que empieces a leerlo y que empieces con eso. Porque mucha gente quiere empezar y tengo claro que a veces dicen, no sé cómo empezar a orar. Entonces, así como lo hizo Liriana, me pones tu nombre completo, me pones el teléfono, que esté bien escrito, que sean los números que son, porque hay veces que les digo algo, me mandan los números y no me deja agregarlos y piensan que no se los mando, pero no puedo agregarlos. Entonces, para agregarlos. Y vamos a terminar, en este tiempo tú síguelo haciendo y vamos a orar para terminar con esto. Y bueno, agradeciendo con Dios lo que hoy Dios puso en nuestro corazón. Bendito Padre, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos hablaste, Señor, porque queremos esta limpieza en nuestro corazón, Padre, Espíritu Santo de Dios. Queremos que tú nos hagas limpios, Padre, y perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús, por usar lo sagrado como excusa para esconder lo profano, Señor, para esconder a veces, Señor, nuestros pecados, a usar a veces nuestro templo, Padre. Haz de nuestro corazón una casa de oración, Padre. Ven y limpia, Padre, limpia nuestra vida, nuestra mente, Señor, nuestro ministerio, vuelca nuestras mesas, Señor, destruye nuestros ídolos, Padre, y establece, Señor, en el nombre de Jesús, tu fuego en cada uno de nosotros, Señor, que cada uno de los que estamos acá bendecimos sus familias, sus negocios, Padre, su servicio, su llamado, Padre, y que, Padre, que esta semana sea una semana de milagros, Señor, sea una semana donde ellos sientan esta limpieza, Señor, y ayúdalos, Padre, a que su fe no caiga y que sean fuertes y puedan resistir al enemigo, Padre. Los bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Familia, déjenme detener la grabación.